Buen día. Análisis de los eventos adversos en la entrega de medicamentos ambulatorios en Colombia 2016-2024 para la identificación de las principales causas que generan una inadecuada prestación de servicio mediante una revisión bibliográfica. Este es el título de mi investigación. Debido a la gran cantidad de quejas por parte de los usuarios en el proceso de dispensación de medicamentos, hace importante precisar que este proceso es esencial para el tratamiento de las condiciones de salud de los pacientes. A su vez, hay una resolución que es la 1403 del 2007, la cual establece las condiciones para almacenar, dispensar y distribuir los medicamentos en el país. Bajo esta resolución y en conjunto con otra nos vamos a regir para el cumplimiento de la normatividad. Debido a lo anterior y por la gran cantidad de casuísticas que se vienen presentando en este proceso de dispensación de medicamentos, se tiene como objetivo general en este estudio, en esta investigación, analizar los eventos adversos de la entrega de medicamentos ambulatorios en Colombia para el año 2016-2024, para la identificación de las principales causas que generan una inadecuada prestación del servicio mediante una revisión bibliográfica. Como objetivos específicos en esta investigación está identificar los tipos más comunes de eventos adversos relacionados con la entrega de medicamentos en el sistema de salud colombiano. A su vez, caracterizar los eventos adversos en términos de tipo de medicamento involucrado por medio de la investigación de causas, incluyendo errores de la prescripción, dispensación, administración y monitorización de los medicamentos. Debido a las innumerables quejas por parte de los usuarios relacionados con las demoras de las entregas de los medicamentos o desabastecimiento de los mismos, se han presentado diversas auditorías o interventorías por parte de la Superintendencia de Salud, donde se analizan cuáles son las causas o problemas que puede llegar a tener estas entidades, ya sean tercerizadas o directamente con las EPS. También se encontró unos errores de dispensación en cuanto a los nombres de los medicamentos que se pueden llegar a confundir al momento de la entrega a los pacientes. Precisamente en Audifarma, que también se hizo una auditoría allí, se encontró la falta de entrega oportuna de los medicamentos, es decir, informaban desabastecimiento de los mismos, pero al hacer la auditoría se encontró que habían errores administrativos los cuales afectaban en el manejo adecuado de los inventarios. Es decir, le decían al paciente que no había el medicamento, pero resulta que en bodegas sí existía, simplemente que por un error administrativo pues no tenían la información completamente verificada. En cuanto al marco teórico, no hay una investigación precisa en los errores de dispensación de medicamentos en las áreas, por lo que se hace una investigación en fuentes externas, pero precisando la ley 100 del 93 y sus modificaciones, debido a que esta ley es la que integra de forma paralela a las otras normatividades el sistema de seguridad integral en la salud. Para el tema de la dispensación de medicamentos existe una norma que es la resolución 1604 del 2013, la cual establece los tiempos de entrega de medicamentos a los pacientes, que son 48 horas a partir de que el paciente hace la solicitud o la reclamación de la orden médica, ya sea directamente en la IPS, en la EPS o en algunas empresas tercerizadas que son contratadas para el correcto funcionamiento de esta labor. Acompañado al anterior se complementan unos estudios que tienen que ver con la determinación de la prevalencia de errores de medicación notificados en el sistema de vigilancia entre el año 2018-2019. También existe un estudio donde se identifica la relación entre la calidad de la atención y la dispensación de los medicamentos. Este estudio se hace en 5 boticas en Villa María del Triunfo en el año 2021. También hay un estudio donde se determina el impacto de la dispensación automatizada para la seguridad del paciente. Esto genera o generó como resultado un mayor control
y mayor seguridad para los pacientes debido a que se entregan los medicamentos en un tiempo menor. Hay un estudio que complementa o nos indica cuáles son los fármacos que están presentes en los errores que se pueden encontrar al momento de hacer la verificación de la fórmula médica en la dispensación de los medicamentos. Ese estudio también se encontró. Y finalmente hay un estudio donde se recolectan los datos que dieron cuenta de la situación en los errores de prescripción y dispensación del medicamento en la institución que se hizo el estudio. Esto, digamos, lo que hace es estandarizar los tipos de errores que se pueden encontrar en el proceso de auditoría. Marco metodológico. El tipo de estudio que se utilizó fue la investigación cualitativa. La población que se analizó tiene que ver con las revisiones bibliográficas, con precisamente pues en el Google académico, las bases de datos, estudios de universidades, artículos que fueron publicados. Esta información eh, se tomó en cuenta hasta con 8 años de antigüedad de ser publicado tanto en Colombia como a nivel nacional. La idea de hacer el ejercicio de esta manera es tener la información pues lo más actualizada posible para poder atacar de forma directa el problema que se tiene. Las técnicas que se utilizaron fue la lectura y el análisis de cada uno de los estudios, extrayendo la información más relevante para utilizarla pues en este análisis y se descartó aquella información que podía tener relación con la dispensación de medicamentos, pero no exactamente en los errores de medicación. Entonces, pues se extrajo, digamos, esta información. Dentro de los resultados que se encontró, tenemos, digamos, un estudio donde nos indica cuál es el proceso adecuado a seguir desde el momento en que el paciente se le genera la orden médica hasta que se le hace entrega del medicamento. Y pues obviamente los pros y los contras si se debe hacer algún ajuste de la fórmula médica. También se clasificaron los tipos de errores que con más frecuencia se presentan. En la parte derecha pueden observar con 131 casos de 272 tiene relación con el cambio de medicamento representando un 48.2. La sumatoria de todos los demás tipos de errores de dispensación, a excepción del que dice no aplica, debido a que este pues es una cantidad que está como error, pero no está dentro de los catalogados dentro de los que se evaluaron. Sumando esos datos, pues da un 46.2, 46.3%. Ni siquiera de esta manera supera el porcentaje de error que tiene la casuística de cambio de medicamento. Otro de los estudios realizados fue el de la Universidad Nacional, donde generó unos patrones de prescripción y dispensación durante el 1 de octubre al 31 de octubre del 2015 en 4 IPS de la ciudad de Villavicencio. Esta información la aplicó en 2 encuestas dirigidas al personal médico y al personal que presta el servicio de dispensación de los medicamentos. Tenemos el cumplimiento de la normativa del contenido de la prescripción de las 4 IPS, donde el que mayor representación tiene en el cumplimiento es la concentración con 4.080 casos de 4.218 pues, que se analizaron con una representación del 96.7%. Y el que menor cumplimiento tiene es el relacionado con la unidad de dosis, que es de 1.326 representado en el 31.4%. Acá tenemos, digamos, de forma general en cada una de las IPS qué porcentaje representa pues, el cumplimiento de la normativa analizada. En esta diapositiva observamos el no cumplimiento de la normatividad en el mismo periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre. Acá podemos enfatizar que el no cumplimiento en mayor porcentaje con un 68.6% es el de medicamentos prescritos relacionado en 2.892 casos presentados. A nivel general, en cada uno de los ítems analizados,
para las 4 IPS, se tiene que tuvieron un porcentaje de error del 37.7% con relación a los 4.218 casos analizados. Uno de los casos que se analizaron fue el de Audipharma, donde se dispensaron 152.809.646 ítems no medicamentos entre el año 2018 y 2019, donde se reportaron 29.538 errores de medicación ambulatorias, casi un 50-50 en cada año pues, que corresponde. El momento donde se detectaron estos errores fue el momento de la dispensación, con aproximadamente 20.000 casos de los 29.000 errores detectados. Entonces, pues es importante este proceso de auditoría a las órdenes médicas para encontrar las falencias que se vienen presentando. En cuanto a los medicamentos y grupos, que frecuentemente pues también se estableció en un estudio una tabla donde relaciona los 10 medicamentos más o relacionados con errores de medicación. Al lado izquierdo pues tienen la tabla. Acá podemos observar que lo que es la hidroclorotiazida y el naproxeno son los que muestran una leve disminución en cuanto a los errores detectados. Los demás medicamentos que se relacionan van en aumento entre un año y el otro. Uno de los estudios que no se podía dejar de lado es lo relacionado con los errores administrativos. Acá como tal, lo que nos muestra es una información acerca de las personas que desarrollan esta actividad de dispensación de medicamentos, donde en la primera tabla encontramos que de 6 dispensadores de medicamentos no hay ninguno que sea un profesional o un químico farmacéutico. Entonces, pues eso es una falencia pues, que se puede encontrar porque se requiere un apoyo técnico. De los 6 dispensadores, 4 conocen la norma en cuanto al almacenamiento de los medicamentos, precisando pues la resolución 1403 del 2007. En los mismos 6 dispensadores que se encuestaron, un dispensador indica o considera no tener una formación académica suficiente para abordar los temas de almacenamiento de medicamentos, debido a que manifiesta pues no tener conocimiento al respecto. Y por último, y no menos importante, tenemos el análisis de los 5 ciclos de dispensación de medicamentos, donde los 6 dispensadores indican que no todos brindan la información completa a los usuarios, sino que solo 3 hacen el cumplimiento a cabalidad de la revisión y la comunicación de estos campos. Otra de las grandes números de quejas por parte de los usuarios es el tema de los tiempos. Por lo tanto, uno de los estudios que se tuvo en cuenta fue realizado en Colsubsidio, donde se determinó que tanto en la percepción que tiene el usuario del tiempo de entrega, que es de 32 minutos 20 segundos, es muy diferente a la percepción que tiene la IPS en este mismo proceso, que están alrededor de 3 minutos, es decir, tienen un desfase de 29 minutos, por lo cual, pues obviamente se puede establecer que es mayor el número de pacientes que están en sala a los que van saliendo pues en determinadas horas, como se muestra pues en la gráfica. Importante precisar, Colsubsidio tiene aproximadamente pues 8 ventanillas en esta área donde se hace este estudio, pero tiene 16 personas, digamos, en esos 8 puestos donde hacen una alternancia constante para atender de forma continua al paciente, pero tampoco es suficiente para que haya un flujo normal en esta área de dispensación de medicamentos, lo cual nos lleva a, digamos, determinar la discusión y las conclusiones de la siguiente manera. Existe una coincidencia en mayor proporción en los errores de medicación, debido a que en cada una de las participaciones o de los estudios que se realizaron, el porcentaje de participación está por encima del 50%. En pacientes polimedicados con los diferentes tipos de medicamentos, llamémoslo de esa manera, es donde existen gran
posibilidad de tener alguna diferencia en cuanto o inconsistencia en la fórmula que se le entregó al paciente. Muy factiblemente porque no se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde se precisa que para que disminuya de pronto el tema de los errores en la prescripción de medicamentos, se deben formular máximo 2 por prescripción médica. También es importante resaltar que si bien el personal que labora en estas áreas de dispensación de medicamentos tiene relación directa con el tema, es importante que tengan un profesional que les genere un apoyo técnico al momento de tomar decisiones y no devolver de forma incorrecta a los usuarios. La mayoría de los errores que se encuentran en la área de dispensación se dan antes de que el paciente pues reciba su medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos digamos, un análisis parcial en cuanto a la determinación de los errores de las fórmulas médicas en pacientes ambulatorios. Es importante establecer este tipo de auditoría o este tipo de análisis o de estudios en otras áreas del mismo servicio o de los servicios, digamos, como de cuentas médicas, de facturación, el respuesta glosa, puesto que estas áreas son las que tienen una relación directa con el resultado de los pagos de los servicios prestados a las instituciones. Entonces, pues acá podemos tener de pronto una información de qué requisitos no cumplió la orden médica para que nos puedan hacer el pago pues, de este servicio prestado. Conclusiones. Se establecieron que las principales causas que generan una inadecuada prestación del servicio son los errores administrativos, los errores de administración de medicamentos, errores de medicación, demora en el tiempo de entrega, desconocimiento normativo por parte del personal que hace parte de las áreas, falta de tiempo de consulta por parte del médico tratante, políticas de la IPS, falta de control de ejecución en la dispensación de medicamento, material de apoyo para la información a los pacientes, desabastecimiento de los medicamentos en algunas ocasiones pues de forma incorrecta y el incumplimiento de los pagos a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos por parte de las EPS. Esto pues es importante precisarlo también. Como ya les precisé, el error en la medicación o prescripción es la más recurrente debido a que se trata del ítem a revisar al momento de la dispensación de los reagentes de farmacia, precisamente en el principio activo o medicamento prescrito, donde se evidencia gran número de inconsistencias, independientemente de su unidad de dosis, concentración, forma farmacéutica, duración del tratamiento y vía de administración. Los medicamentos, después del análisis encontrado, los estudios analizados, que más evidencian con eventos adversos al momento de su formulación son las benzodiazepinas, AINES, anticoagulantes y antihipertensivos de manera explícita. Podemos estar hablando del losartán, de la levotiroxina, el ASA, la atorvastatina, acetaminofén, insulina, esomeprazol, hidroclorotiazida y el naproxeno. Para finalizar, se indica o se sugiere que las entidades realicen retroalimentaciones periódicas al personal que dispensa los medicamentos por parte de la persona que designe el área de facturación para tener una relación directa donde la información a tratar sean aquellos casos que no son detectados durante la prestación del servicio, pero sí son objeto del no pago de la institución, obteniendo así pérdidas monetarias y reprocesos en el ejercicio administrativo. Esto para hacer una mejor función como gerente en la calidad de la salud. Ya en este punto se muestran las referencias de los artículos, de los estudios, resoluciones, leyes, normatividad, páginas de donde se extrajo la información suficiente para poder constatar información verídica por parte de ustedes y poder tener la información suficiente para mejor entendimiento de las personas pues, que estén interesadas en este estudio realizado.
Agradezco mucho la atención prestada por parte de cada uno de ustedes.